Sean bienvenidos una vez más a otra presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Estamos en las jornadas del Centro de Estudios China Veracruz, el CECHIVER, y estamos justo ya en la culminación. Vamos a terminar con la presentación de este libro que se llama Aproximaciones a la Franja y la Ruta, que, bueno, de manera particular yo le digo que son nuestros Marco Polos, porque han abierto las rutas actuales de nuestro país hacia China, que son el doctor Aníbal Sotele, que es autor del libro, y también Esteban Sotele, que se encuentra allá en China, en Changshu particularmente. Este libro nos demuestra justo gran parte de lo que se ha platicado estos días a lo largo de estas jornadas del CECHIVER. Y este libro lo realiza la Dirección General de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Veracruzana, así como también el Centro de Estudios China Veracruz. Se quedan pues con esta presentación. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación del libro Aproximaciones a la Franja y la Ruta. En esta ocasión participan los autores, el doctor Aníbal Carlos Sotele Allende y el doctor Esteban Sotele de Vega. Este es un libro editado por el Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana. Un placer para mí compartir con ustedes lo que fue la producción de este libro, Aproximaciones a la Franja y la Ruta. Y digo compartir la historia porque en mi caso trataré de explicar cuáles fueron los instrumentos o los elementos que tomamos en consideración para que este libro se concretara en los términos en los que ya están en exhibición, tanto a nivel virtual como a nivel físico. Porque la estructura del libro, sus características específicas, estarán luego a cargo de Esteban. En mi caso, he preferido revisar especialmente, más que a nivel de los autores de manera personal, a nivel de los procesos que se dan en China, cuáles son los caminos que China siguió para transitar de un papel secundario a escala mundial a lo que es actualmente hoy un gran protagonista de ese escenario mundial. En primer término, debemos decir que el siglo anterior a la fundación de la República Popular China en el año 1949 fue un siglo de decadencia en las estructuras sociales y económicas de China. Mucho tuvo que ver esto con lo que fueron las guerras del opio, los conflictos internos que se generaron a partir de estas guerras y también a partir de otras invasiones extranjeras que le hicieron perder un protagonismo a China a escala mundial y que coincidió entonces con la pérdida de confianza a nivel interno de la sociedad respecto a lo que en esos momentos era el régimen dinástico de los Qing. Es así como en 1911 cae esa dinastía y se instaura una débil república de corte liberal que tuvo escasa legitimidad entre los diferentes actores sociales del pueblo chino. También debemos decir que mediados del siglo XIX y aún unas décadas anteriores, este proceso de decadencia o de crisis en la sociedad china y en la legitimidad o la calidad de los dirigentes de ese país coincidió con una etapa de grandes progresos a nivel de las economías occidentales, especialmente las europeas, pero ya también Estados Unidos. Es así como el conocido proceso de la revolución industrial
genera la ilusión de la existencia prácticamente de un paradigma a nivel mundial dominante y que de manera un tanto errónea se autocaracteriza como un régimen apoyado en el conocimiento científico para el progreso de la humanidad. En la etapa, sin embargo, en donde estos países europeos del occidente europeo, especialmente Gran Bretaña, Francia, son dominantes en todo lo que es el comercio mundial y posteriormente, también desde el punto de vista militar, consiguen controlar prácticamente toda África y gran parte de las regiones de Asia y otras áreas del mundo. De modo que esa combinación de la decadencia de China y el progreso rápido y inclusive agresivo de las potencias occidentales van generando un nuevo cuadro que ya para esta República Liberal de 1911 muestran a China como un papel absolutamente secundario a nivel de lo que es el sistema mundial. Y también esta situación se agudiza en un sentido negativo, ¿verdad? Hasta la creación o la fundación de la República Popular en el año 1949, que es el periodo que nosotros empezamos a analizar, no en términos de una historia rigurosa de todos los acontecimientos, sería prácticamente imposible esto para alguien que no está presente, digamos, en la historia viva de ese país en términos de las distintas opiniones, vertientes de pensamiento que se dan dentro de la propia China. Pero sí en términos de cómo China se articula con el mundo a partir de la creación de la República Popular hasta llegar a la fase en la que nos encontramos en este momento. Decimos entonces que hay un periodo que va de 1949 a 1978, en donde China tiene un papel marginal en el mundo, por dar ejemplos muy pragmáticos. A inicio de la década de los 50 no tenía China consolidado su territorio nacional ni un reconocimiento de legitimidad del gobierno de la República Popular más que en un puñado de países. Estaba fuera del reconocimiento de todo el sistema de Naciones Unidas que había sido el resultado de los acuerdos de Bretton Woods de la segunda posguerra. Estaba fuera de otros organismos internacionales y entonces ese es el punto de partida de la República Popular con relación al resto del mundo. Se dan independientemente, como decía, de entrar en un análisis detallado de su historia, se dan algunos acontecimientos que deben resaltarse y que van a tener un significado muy especial en el cambio de la visión que el resto del mundo tiene con respecto a China. Es que a partir de 1949, en pocos años, esta gran nación tuvo un liderazgo que fue capaz, primero, de generar una unificación de su territorio en los términos en que aproximadamente se encuentra a la fecha. Segundo, que se tomaron decisiones fundamentales en la vida social. Destaco la participación de las mujeres en las actividades sociales y productivas, hecho inédito
y desconocido en China prácticamente a lo largo de muchos siglos, en donde la mujer deja de ser un bien familiar para convertirse en un bien social y de esa forma lograr prácticamente duplicar la población económicamente activa. Y acompañado con esta situación, inicia un gran proceso de alfabetización que se apoya, entre otras cosas, en la simplificación del mandarín, que le permite acceder entonces masivamente a la población al uso de los caracteres simplificados. Y de esa manera, y en ese mismo proceso, incorporar a todas las niñas y niños del país a un proceso que llegó a abarcar en poco tiempo al 100% de la población en los primeros años de escolaridad. Este tema, entonces, unificación y legitimidad en los aspectos territoriales, incorporación de la mujer en una vida social diferente a la que precedió a la República. Y el proceso de alfabetización son factores que le van dando a este país una situación interna diferente y progresiva, en el sentido que ya con todas las dificultades y contradicciones, el país empezó a crecer a tasas del 5% y empiezan a aparecer los primeros síntomas de una recuperación, apoyados también en otro fenómeno que es clave, que es el desarrollo científico y tecnológico con características autónomas. Ciencia y tecnología para resolver no solamente los problemas de la producción, sino también y fundamentalmente los problemas de la sociedad. Un país que además lentamente comienza a abandonar una estructura eminentemente dominada por la producción primaria. Siempre recuerdo, porque es una cifra asombrosa para lo que vemos hoy día, que a comienzos de la República Popular China, con una población de 600 millones de habitantes, solamente 60 millones era población urbana. Es decir, era un país campesino. Era un país que tenía muchas dificultades, inclusive para acceder a los sistemas públicos básicos. Se conocen historias muy interesantes, como es la de los médicos descalzos, que fueron sistemas de salud que ante la imposibilidad de que los médicos pudieran acceder a todas las regiones del país, hubo que implementar especie de médicos con una muy escasa formación, pero la suficiente como para generar aspectos relacionados especialmente con la medicina preventiva que tuvieron un impacto extraordinario en la vida rural y que aún hoy es una experiencia que se recuerda con mucho cariño y admiración. Sucede que este proceso de maduración lleva a que en la década de los 70, inclusive en vida de Mao Zedong, que muere en 1976, ya hay aspectos que tienen que ver con la relación de China con el mundo que empiezan a modificarse dramáticamente. Un caso simbólico es los encuentros iniciales entre Henry Kissinger y Zhou Enlai, los primeros ministros de ambos países, independientemente del nombre específico que tenga cada uno de ellos, eran eso, primeros ministros, que en esos encuentros empiezan a ver, a la sazón también por las
dificultades que ambos países tenían respecto a la Unión Soviética, empiezan a encontrar puntos en común que culminan con una serie de acuerdos firmados en Shanghái por 1972 entre los presidentes de esa época, Mao Zedong y Richard Nixon de Estados Unidos. Poco después, en 1979, en la administración de Jimmy Carter, hay un acuerdo que culmina con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Pero en todo ese proceso empieza a darse una legitimación frente al mundo del gobierno de la República Popular. Si ustedes analizan la mayor parte de los países relevantes de América, entablan relaciones diplomáticas en esa década de los 70. China se incorpora a varios de los organismos, es reconocido por varios de los organismos que conforman el sistema de Naciones Unidas. Y además de eso, en 1980 ya llega a un acuerdo en donde Deng Xiaoping con McNamara, que en ese momento era presidente, director general del Banco Central, del Banco Mundial, ya también se incorpora fuertemente al sistema financiero mundial a través de esos acuerdos con el Banco Mundial precisamente. Es decir, el periodo del 49 al 78 es un periodo en donde China va de una prácticamente situación absolutamente marginal en el mundo a una situación en donde ya obtiene reconocimientos importantes a nivel internacional. Y es justamente en 1978 cuando inicia un periodo que se llama periodo o etapa de modernización, en donde justamente esas condiciones internacionales más los aspectos que platicamos acerca de la educación, la incorporación de las mujeres, el desarrollo científico y tecnológico autónomos, China puede iniciar una nueva etapa basada en cambios de algunos de los principios, especialmente en el sector agropecuario y en la actividad industrial, y puede a partir de entonces generar procesos de optimización del uso de recursos más relacionados con la racionalidad económica que con el imperio de las exigencias geopolíticas. Para dar un ejemplo, en la actividad industrial ya no es la prioridad poner las fábricas que estuvieran fuera del alcance del acecho militar de alguna de las potencias dominantes del mundo, sino que es la localización de las empresas tienen más que ver con las perspectivas, orientaciones de lo que serían los modelos de economía de desarrollo regional, en donde lo fundamental está asociado a la cercanía a los mercados de consumo o de insumos, sistemas de comunicación, sistemas de promoción, etc. Pero el gran cambio, la gran transformación de ese llamado proceso de modernización hay que buscarla en el campo, en la agricultura, y no tanto en los sistemas de producción en forma inicial, sino fundamentalmente en los sistemas de comercialización. Es en esa etapa en donde empiezan a darse la posibilidad de que los excedentes por sobre el producto necesario para el alimento básico de la población, el sector campesino, las familias, en un sistema de responsabilidad familiar, puedan
comerciar libremente esos excedentes. Y vean ustedes, algunos dicen que esto es un producto de lo que serían las recomendaciones económicas de Occidente. En realidad China recupera el valor que a lo largo de siglos tuvo el comercio en su historia. Por eso es que un brillante pensador como Giovanni Arrighi en su libro Adam Smith en Pekín dice que el modelo que Adam Smith utiliza para analizar la división del trabajo a partir del desarrollo de los mercados y como un factor fundamental en la riqueza de los países, tal como lo presentan las riquezas de las naciones. Dice que el modelo o la base de los análisis de Smith se apoya en los mercados chinos que en el siglo XVIII ya tenían un alto grado de desarrollo y podían servir muy bien para explicar la importancia que tenía esa actividad de los mercados en el sistema de producción. Entonces, hay que buscar ahí por qué, porque los grandes excedentes que comienzan a generarse en el sector agropecuario, en la agricultura china, son los que motorizan las primeras importantes industrias en distintos lugares de China que van generando una incipiente potencia industrial, por qué no decirlo. Y porque además la producción agrícola empieza ahí, luego de estas oportunidades que se dan a través del comercio, a generar también sistemas de mayores mecanismos para la productividad, mejores. La agricultura comienza a generar grandes volúmenes, especialmente en el campo de los cereales, un país que estaba prácticamente con temas severos de seguridad alimentaria, con problemas de mortalidad por desnutrición, a convertirse en un país con generación de excedentes, especialmente en materia de cereales, muy significativos y que van mejorando entonces las posibilidades de consumo para toda la población. Y también en el sector primario o agrícola, donde comienzan a darse las tasas de crecimiento del Producto Interno Agrícola, que contribuyen a las tasas enormes de crecimiento del Producto Interno Bruto de manera muy significativa, especialmente en los primeros años de la década de los 80, donde China comienza a crecer en términos de más allá del 10%. Y vean ustedes que, lo hemos dicho en otras presentaciones, que hay una historia que a veces estamos acostumbrados a repetir, que tiene mucho que ver con el papel que jugaron las empresas transnacionales para que China creciera a estas altas tasas. Y lo que debemos decir es que la primera etapa del proceso de modernización, donde China crece a tasas superiores promedio al 10% anual respecto a su Producto Interno, obviamente, no tienen que ver con la inversión transnacional, tienen que ver con la claridad con que a nivel interno se fueron desarrollando condiciones, primero para que el sector agrícola tenga este papel relevante, segundo, para que la industrialización adquiriera otros ribetes y se le diera más importancia a los cuerpos gerenciales, qué y cómo producir, dónde producir, por qué, y midiendo estos aspectos en temas de la necesidad del país, pero también en términos de la rentabilidad y permitiendo además
a través de la agricultura y a través de la industria, que cada vez más capas de la población comiencen a tener otro nivel de ingresos, otro nivel de vida, y además, apoyados en la ciencia y tecnología propias, comenzar lo que fue un gigantesco proceso de urbanización, extraordinario proceso de urbanización, un proceso significativo de reducción de la pobreza. 800 millones de personas dejaron de ser pobres en el transcurso de los últimos 40 años. Y la posibilidad entonces de, a través del desarrollo del sistema educativo, mayores tasas de inversión en educación y en todo lo que relacionado con ciencia y tecnología, van posicionando a China en otra etapa de su relación con el mundo. Es una etapa que nosotros caracterizamos, va de 1978 a 2013, y esa etapa tiene la particularidad que culmina con la instalación de China con un reconocimiento generalizado, de que es un gran protagonista de la historia mundial reciente. Es decir, tenemos el periodo que va de la marginalidad, llamémosle prácticamente absoluta, a niveles de reconocimiento, que es el periodo 49-78, otro que es del 78 al 2013, que podríamos decir es el proceso de modernización, de despegue y de reconocimiento de China a nivel mundial como un gran protagonista en ese momento, desde 2013 aún en años anteriores, y una tercera etapa que comienza en el 2013, que es a partir de la propuesta que China hace al mundo de esta gran iniciativa que es la Franja y la Ruta. Estas tres grandes etapas tuvieron circunstancialmente, pero debe reconocerse el mérito de cada caso, como protagonistas a Mao Zedong, a Deng Xiaoping y actualmente al presidente Xi Jinping, que fueron miembros del partido que reconocidos como líderes de un colectivo más importante, pero que de alguna manera en la historia, sin que esto signifique un culto a la personalidad, ¿verdad?, fueron figuras muy, muy relevantes en cada uno de los casos. Lo son en el caso de Xi Jinping. La idea entonces es que la iniciativa de la Franja y la Ruta solo fue posible cuando China se autoconvocó como uno de los protagonistas de esta historia, y cuando además todos los países del mundo vieron en China uno de esos grandes protagonistas. Por eso es que para los chinos la iniciativa de la Franja y la Ruta no solamente representa un derecho a su condición de un país que puede exhibir indicadores extraordinarios en muchos aspectos, pero tal vez como tema central podríamos destacar la erradicación de la pobreza, como ha sucedido en las últimas aldeas donde aún existía pobreza lacerante hasta el año pasado. Pero en otros aspectos también es un país poderoso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista científico-tecnológico, ni hablar como recipiente industrial de la producción mundial. Todos estos aspectos, digamos, sumados, son los que
le dan a China no solamente el derecho, sino la obligación de presentar al mundo una propuesta que sea relevante y realizable, como es el caso de esta iniciativa, pero basadas en un principio que es el que quiero destacar aquí, antes de cederle la palabra a Esteban, basada en un principio en donde lo multilateral, la interacción entre los distintos países del mundo, sociedades y al interior de cada una de las sociedades, de cada uno de los países, sean los grandes protagonistas que definan esta iniciativa, qué curso va a tener en cada caso, en cada país, en cada región, porque obviamente una iniciativa para ser exitosa tiene que partir de la base de considerar cuáles son las necesidades por las que atraviesan las distintas regiones del mundo. Por eso nosotros decimos siempre a nuestros colegas de Latinoamérica, que es muy importante en la interacción con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, tener claro cuáles son los puntos centrales en donde nosotros vamos a poner el énfasis para aprovechar las oportunidades que brinda esta iniciativa en términos de infraestructura, en términos de inversiones de riesgo, en términos de financiamiento. Y en tal sentido, decimos también que esta iniciativa, que como todas tiene pues defectos, cuestiones a analizar y riesgos, representa una gran oportunidad para nuestras castigadas sociedades y economías, en donde tenemos pendientes temas de salud, de educación, de vivienda, de saneamiento ambiental, en general de enormes brechas entre quienes pueden vivir cómodamente y mayorías que están sufriendo las consecuencias que no solamente son de una estructura que viene con problemas desde hace mucho tiempo, pero que se han agudizado con la pandemia. Dejo por aquí y cedo la palabra a Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores de la FILU 2021 por esta oportunidad y a todos los que nos están viendo. Como comentaba el doctor Aníbal, Aproximaciones a la Franja y la Ruta trata de indagar sobre esta iniciativa que consideramos que es la mayor propuesta de desarrollo social y económico que nación alguna haya generado hacia el mundo en tiempos conocidos. Su componente estratégico es una red global de infraestructura, de interconexión, que incluye transporte, energía y comunicación, y que estimula un mayor flujo comercial, cultural, político y de intercambio de personas. Con ello persigue mejorar la calidad de vida de los pueblos en búsqueda de una comunidad de destino compartido. Su fundamento es el reconocimiento de un sistema mundo que está basado en el multilateralismo, en donde los principios de no intervención y de igualdad de derechos entre los estados sean los valores predominantes más allá del grado de desarrollo económico, sistema político o religioso. La COVID-19 y sus graves consecuencias económicas y sociales en la mayoría de los países pone de manifiesto aún con más claridad que el camino a seguir entre los pueblos es el multilateralismo. Otras opciones ya no generan respuestas suficientes ante esta crisis global, donde la cooperación, el entendimiento mutuo entre los pueblos serán bases para el progreso. Su sustentabilidad depende de materializar la ecuación ganar-ganar y de una genuina comprensión de las respectivas culturas. Para que esta cooperación internacional genere además un intercambio genuino que promueva el desarrollo de los pueblos, se deberá sustentar en la ecuación ganar-ganar, en términos económicos y sociales. Requiere que en el caso de que los intercambios se produzcan entre países o regiones que poseen distinto nivel de desarrollo económico, esta máxima deberá ser comprendida también en términos de igualdad. Hay un viejo refrán chino, Chen que dice, con una mano sola no se puede aplaudir. O sea, la cooperación ganar-ganar será esta base fundamental para el desarrollo de la iniciativa. Otro tema que será muy importante también para considerar es lo relacionado con el liderazgo intercultural. Como estamos hablando de
de que estas organizaciones que se formarán y que se están formando a través de la creación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la cual actualmente hay 19 países que participan de América Latina y el Caribe, también generar organizaciones multiculturales que trabajan en conjunto para la arquitectura de la iniciativa. Entonces se deberá promover un liderazgo que aporte soluciones, que ayude a superar los malentendidos y genere ideas para alcanzar los objetivos planificados. Este tipo de pensamiento permite reducir el gap entre la teoría y la práctica. Los líderes interculturales pueden lograr que las diferencias se conviertan en sinergia y que se aporte innovación a las organizaciones. En este sentido, será fundamental la competencia intercultural. Podemos entender como competencia intercultural con aquellas habilidades que los individuos poseen para desarrollar una comunicación intercultural efectiva. Podemos mencionar algunas como la alfabetización intercultural, que tiene que ver con el conocimiento y habilidades básicas de la capacidad intercultural, que tiene que ver también con la responsabilidad que se centra en la importancia del diálogo, la ética, la religión y nociones de ciudadanía. El cambio cultural también es importante porque permite al individuo cambiar de lenguaje o comportamiento según el interlocutor. Y otros elementos a destacar son la reflexividad, que permite repensar las propias experiencias, y la liquidez, que está relacionada con la capacidad de actuar ante los cambios, y la creatividad, en donde se pone en juego la imaginación para la creación. En este sentido, este incremento de la relación entre China y América Latina, como mencionaba anteriormente también, mayor número de organizaciones multiculturales, en lo cual será fundamental el intercambio y liderazgo intercultural. Por otra parte, la iniciativa, nosotros en el libro tomamos una parte, lo dimos la estructura conceptual de la Franja y la Ruta. En la estructura conceptual de la Franja y la Ruta tomamos 4 elementos. Uno es, la Franja y la Ruta tiene un ala terrestre y un ala marítima. Posee 5 elementos que son la coordinación de políticas, la infraestructura, el comercio, la integración financiera y el intercambio de personas. La coordinación de políticas está relacionada con que los países que están involucrados deberán fortalecer la coordinación entre ellos para implementar esta iniciativa. En este sentido, se puede vislumbrar el objetivo de incrementar la confianza mutua y buscar un consenso de cooperación. La coordinación de políticas entre países con distintos sistemas e historias es un tema muy complejo y deberá tener un esfuerzo permanente, porque esto va a demandar un esfuerzo continuo para poder lograrlo. Por otro lado está la infraestructura, que tiene que ver con la conectividad de las instalaciones. Esta infraestructura tiene que ver con la creación y mejora de infraestructura. Logrará eliminar muchas de las dificultades en el transporte de mercaderías y en el intercambio de personas. Por otro lado también tenemos la parte relacionada con el comercio. En la parte relacionada con el comercio se requiere una serie de decisiones, las que podemos destacar, por ejemplo, fomentar estrategias de zona de libre comercio, apoyar formas innovadoras de comercio, incluido el desarrollo del comercio electrónico, y priorizar proyectos portuarios en zonas fronterizas, fomentando nuevas rutas marítimas y terrestres. Por otra parte, también habrá que aplicar reformas aduaneras que sirvan para mejorar la permanente cooperación entre las aduanas de los países participantes. Otro aspecto fundamental son la integración financiera y el intercambio de personas. El intercambio de personas, como a pesar de la situación, de la contingencia que se está viviendo actualmente, es un aspecto que continúa siendo esencial tanto para la relación entre China y América Latina como para el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es un aspecto que tiene que ver con un conocimiento que probablemente sea difícil de cuantificar, pero que es cualitativamente decisivo en el éxito de las relaciones económicas, culturales y sociales. La iniciativa atraviesa regiones constituidas por distintos sistemas políticos, situaciones económicas y especialmente culturas, algunas de las cuales tienen la fuerza que otorgan la historia milenaria y las creencias religiosas. Por tanto, este horizonte tan amplio implica que cada obra contemple aspectos que no siempre son bien aceptados si se construyen solo en acuerdo con los gobiernos de cada nación, sin considerar las complejas y variadas estructuras de la sociedad civil. Otros elementos que podemos considerar aquí en el libro, estamos considerando la estructura conceptual de la Franja y la Ruta, son los principios básicos, que son 3: negociar juntos, construir juntos y beneficios conjuntos. Y el otro son los requisitos. Entre los requisitos podemos encontrar 4, que son la ruta de la seda verde, la ruta de la seda saludable, la ruta de la seda inteligente y la ruta de la seda pacífica. El capítulo 3, nosotros desarrollamos lo que damos por llamar Deconstruyendo la propuesta global de China,
y en este caso analizamos los 6 corredores. Entre los 6 corredores podemos encontrar el corredor económico China-Pakistán, el nuevo puente terrestre de Eurasia, corredor económico China-Mongolia-Rusia, el corredor económico China-Península Indochina, el corredor económico Bangladesh, China-India-Myanmar y el corredor China-Asia Central, Asia Occidental. Entre estos 6 corredores, uno de los que ha tenido mayor desarrollo es el corredor económico China-Pakistán, que actualmente está constituido por una compleja red comercial que incluye vías férreas, carreteras, oleoductos, cables ópticos, y que fue propuesto en el año 2013. Además, también la transformación del puerto de Gwadar, este puerto pesquero, ha generado un acceso directo de China hacia el mar y una conexión con distintas regiones de Pakistán, país que en los últimos años ha registrado un gran crecimiento de su clase media. Fue el primero, como comentaba, el primer corredor en ponerse en marcha y comenzando su actividad básicamente en 2015. Los vínculos económicos y políticos se han ido fortaleciendo a través de la creación de infraestructura, impulsando el comercio y la inversión bilateral. Otra parte importante, como comentamos, es la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Aparte de estos 6 corredores mencionados, la ruta marítima de la seda del siglo XXI se articula con los corredores económicos a través de un profuso sistema de puertos que generan un nivel de interconexión a escala mundial, siendo además una ruta en expansión y con crecimiento permanente debido a su importancia y alcance geopolítico. Acá podemos mencionar, por ejemplo, como algunos de los ejemplos, el Pireo en Grecia o el Yercher en Argelia, además algunos puertos como el puerto Said en Egipto, que son parte de esta importante ruta marítima de la seda del siglo XXI. En otro aspecto nosotros también mencionamos, en la parte del capítulo 3 de Construyendo la Franja de la Ruta, lo que son las instituciones en el marco de la Franja de la Ruta. Existen instituciones relacionadas de carácter no financiero, entre las cuales podemos, por ejemplo, mencionar algunas que están relacionadas, como puede ser el Ministerio de Comercio, MOFCON, el Ministerio de Cultura, y también tenemos las organizaciones o instituciones relacionadas de carácter financiero. Entre ellas se menciona el Fondo de la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, los bancos aliados, entre otros. También es importante mencionar los tipos de proyectos que se están desarrollando bajo la iniciativa de la Franja de la Ruta, y en el libro nosotros mencionamos algunos como infraestructura de transporte, energía, minería, comunicación, parques industriales, zonas económicas especiales, turismo, diseño urbano, educación, ciencia y tecnología, sustentabilidad ambiental e intercambio cultural. A su vez también mencionamos algunas de las reuniones y seminarios que se han ido desarrollando a partir del 2013. Por ejemplo, el primer foro de la Franja de la Ruta para la Cooperación Internacional, que fue realizado en Pekín en el año 2017, exactamente en mayo, y el segundo, que fue realizado en el año 2019, que también fue una gran celebración para China, que reunió representantes de más de 90 organizaciones internacionales y de más de 150 países. En este encuentro también hubo decenas de eventos especiales, conferencias, coloquios internacionales sobre la iniciativa, y han tenido lugar en varias ciudades de China y también alrededor del mundo. Por otra parte, quiero destacar algunos de los desafíos involucrados también en la iniciativa, entre ellos la poca participación de las MIPYMES en el comercio internacional. En muchos de los países participantes del FR, las MIPYMES son el motor de su economía, especialmente respecto a la generación de empleo, pero sin embargo su presencia en el comercio exterior y en particular en el comercio con China es reducida. Entonces también debemos entender que algunos de los problemas que enfrentan este tipo de empresas son la alta tasa de mortalidad, la dificultad para conseguir financiamiento, la dificultad de acceso a los mercados internacionales, la baja profesionalización de la gerencia de los empleados y el difícil acceso a la tecnología. Por esto, la IFR podría ser la base para que los países establezcan plataformas para que estas MIPYMES puedan crear, a partir de la creación de infraestructura, puedan tener mayor escala y puedan también estar relacionadas con la mejora en la educación y el fortalecimiento de las redes de comercio digital. La Franja de la Ruta tiene también la capacidad de facilitar los avances en condiciones jurídicas y la circulación de personas, que, como decíamos, a pesar de la actual situación epidemiológica y de los aspectos que están vinculados a la seguridad.
A este respecto, la formulación de políticas para la aplicación de la iniciativa deberá centrarse principalmente en determinar las necesidades de la mayoría de la población a fin de que pueda mejorar los indicadores de la calidad de vida. Entre otros desafíos que podemos mencionar también está lo que tiene que ver con las barreras no arancelarias, la deficiencia de los procesos o los procedimientos aduaneros, las barreras culturales que mencionábamos cuando hablábamos del tema intercultural, porque la influencia que tiene en el comercio también estas barreras, ¿no?, relacionadas con los procesos históricos y las diversas naciones que están constituyendo la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entre las barreras culturales podemos mencionar el idioma, la cosmovisión y los símbolos. Otro tema muy importante también será como un desafío el tema de la seguridad informática relacionado con esta ruta de la ciudad digital y esta interconectividad y todas las operaciones que ello implique. Por otro lado, en el capítulo 4 nosotros tomamos a América Latina y el Caribe. Consideramos que son la extensión natural de esta iniciativa. Estos vínculos entre China y América Latina y el Caribe se remontan a los orígenes de las civilizaciones americanas, pero en tiempos modernos estuvieron asociados al avance de los imperios español y portugués que a través de los océanos Pacífico y Atlántico gestaron un proceso de globalización ya relatado, que relatamos en los capítulos anteriores, sobre la nao de China. Este episodio, cuando aún en ambas regiones no estaban consolidadas las instituciones tal como ahora se conocen, es uno de los que tuvieron más repercusión, es uno de los tantos que incluso después de la nao fueron conformando un tejido cuyas diversas características unieron lugares a través del tránsito de personas, bienes e intercambios culturales que se extendieron desde la Patagonia hasta el norte de México. En este sentido, también quisiera recalcar que este vínculo que ha habido histórico entre América Latina y China, también en ese sentido se considera a la América Latina en la iniciativa como una extensión natural. Entonces, cuando se comenzó a escribir este libro, el mundo era diferente. Nos preparamos para el año 2020 con mucha actividad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios China-Veracruz, íbamos a organizar varios cursos, también seminarios, distintas reuniones en China, en Veracruz. Pero bueno, en este contexto, con estas esperanzas construidas en la base de un mayor reconocimiento recíproco, de una mayor intensidad en los intercambios, que incluía también a nivel de América Latina y China la consolidación de la iniciativa de la Franja de la Ruta, nos encontramos en el camino con la COVID-19 y estas nefastas consecuencias sociales y económicas. Pronosticar cuál será el grado de cambios, el impacto que tendrá en cada región y la magnitud, la dirección de este intrigante futuro realmente es un tema muy difícil para que nosotros podamos definirlo. Lo que sí creemos que a pesar del impacto de la pandemia, la iniciativa de la Franja de la Ruta sigue vigente y la trágica COVID-19 en su evolución inconclusa muestra la importancia de al menos dos de los principios postulados de la iniciativa de la Franja de la Ruta. El primero es, cada vez resulta más necesario comprender la interdependencia creciente entre los pueblos del orbe, cuya realidad constituye a sujetos históricos destinados a vivir en una comunidad global, habitantes de un destino compartido. Y el multilateralismo es el principio que debe regir el diálogo entre los países y las pretensiones hegemónicas colisionan con las respuestas que cada nación por separado puede dar y que se muestran escasas para solucionar problemas que trascienden los espacios nacionales. Por lo tanto, existirá la necesidad de un cambio de paradigma en cuanto a promover las cooperaciones más profundas y los intercambios que contribuyan a la mejora del porvenir de las sociedades participantes. En este sentido, bajo este panorama, la iniciativa deberá promover un destino común con diversidad, donde, como mencionamos anteriormente, la interculturalidad deberá ser un fundamento de cada proyecto, desde la gerencia hasta los procesos de implementación. Asimismo, tendrá que defender el crecimiento económico con protección ambiental, la inserción de las MIPYMES y la promoción del intercambio cultural genuino para seguir facilitando el entendimiento mutuo. La transferencia de tecnología y de conocimiento en ámbitos como la educación y la salud también
serán claves para el éxito de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que requiere que los países que la integren también propongan sus proyectos prioritarios. Esto es decir, esto ayudará a generar consenso y contribuirá a fortalecer los 3 principios básicos también mencionados, que son planificar juntos, construir juntos y los beneficios conjuntos. En ese sentido, América Latina y el Caribe es incluida también, como acabo de decir, como una continuidad natural que reconoce entre sus orígenes remotos a la nave de China y que abre un abanico de oportunidades también. Y se trata de oportunidades que tienen que ver con, primero, una historia en común, pero también con oportunidades en distintos ámbitos relacionados con ámbitos comerciales, culturales, políticos y económicos. En este sentido, los proyectos que crezcan con la Franja y la Ruta como contribución a la aún pendiente solución de problemas de pobreza, deficiencia de infraestructura, escasa coordinación entre los países y entre los organismos. Esto está destinado a modificar estas realidades, pero también debemos estar atentos a preservar esta peculiar construcción social de gran vitalidad e importancia para el mundo. La etapa que se abre después de la pandemia de la COVID-19, obliga a aumentar la cautela en la evaluación de estos impactos. La iniciativa tiene su principal fortaleza en la propuesta de compartir un sueño de bienestar, de comunidades saludables y de corregir el rumbo considerando la protección del ambiente como una ineludible prioridad. El objetivo de ganar-ganar, expresado en su construcción, implica que todos los miembros de la sociedad identifiquen las ventajas de tomar parte de los proyectos y de los beneficios de su implementación. Frente a la adversidad que atravesamos, hemos podido continuar fortaleciendo lazos de cooperación y los desafíos actuales son, como sucede con todas las crisis, una oportunidad para crear un destino común basado en la armonía entre los hombres y la naturaleza. Muchas gracias. Agradezco su participación, doctor Aníbal, doctor Esteban. Y bueno, el doctor Aníbal nos explicó el contexto en el cual se realizó este libro. Por otro lado, el doctor Esteban nos mostró los capitulados del mismo. Pueden encontrar este libro en el link que se encuentra en la descripción del cintillo y es de consulta gratuita. Muchas gracias y nos vemos. Pues de esta manera concluimos las jornadas del Centro de Estudios China Veracruz. Realmente fue un gusto a lo largo de 3 días darnos cuenta e informarnos de todo lo que viene siendo la importancia, lo que es la importancia de estas relaciones que en los años recientes se han hecho entre China y nuestro país, entre China, América Latina y el Caribe. Una relación y una historia que definitivamente no hay que perder de vista. Y esto nos lo mostraron los expertos pues, en estos temas, en economía, en política, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, que vimos a lo largo de estas jornadas. A través de sus libros, a través de sus pláticas, creo que fue algo realmente muy, muy provechoso, muy rico, y que pues, nos mantiene en esta información cotidiana y esta importancia de estas relaciones que seguramente a lo largo de los años van a crecer mucho más. Y ahí nuestra Universidad Veracruzana tiene un papel fundamental a través del Centro de Estudios China Veracruz, y además de estas jornadas, pues sin duda alguna serán pues un puntal para que podamos tener muy en cuenta todo lo que aparece en este tipo de relaciones, y de nuestra Universidad Veracruzana, que está precisamente teniendo sus vínculos muy estrechos con China a través de Aníbal Sotele y a través de Esteban Sotele, que es nuestro representante allá en China. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estas jornadas China Veracruz, aquí a través de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Y recuerden que pueden ver estas presentaciones en Facebook Live, pero también en YouTube a través de Filo Virtual. Ahí pueden encontrar todas estas presentaciones que tuvimos estos días de estas jornadas del Centro de Estudios China Veracruz. Muchas gracias al equipo del CECHIVER, muchas gracias a todo el equipo encabezado por el doctor Aníbal Sotele, a Abigail particularmente, a Rosalet, que son parte de este equipo que coordinó y que hizo posible que tuviéramos estos libros y estos conversatorios a lo largo de estos días en estas jornadas, y bueno, evidentemente al equipo de televisión universitaria. Continuamos con la Filo a través de su modalidad virtual. Estaremos en otras presentaciones, en otros conversatorios. Los invitamos a que nos busquen en filo.v.mx y en Filo Virtual.
en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.